Hola a todos y todas. Quiero hablaros de pensiones. Supongo que hoy estáis viendo un montón de noticias que dicen que Unidos Podemos ha dinamitado el Pacto de Toledo, así que voy a imitar un poco a Wyoming y bueno, pues ya os han contado las noticias, ahora yo quiero contaros la verdad, por lo menos que sepáis brevemente lo que ha pasado. Lo primero que quiero que sepáis es que el Pacto de Toledo es una reunión de los partidos políticos del Congreso donde se acuerdan recomendaciones al Gobierno que el Gobierno no tiene ninguna obligación de cumplir. O sea que aquí quien quiera garantizar las pensiones dignas lo que tiene que hacer es leyes, presentar leyes en el Parlamento que se voten y que esas sí que son de obligado cumplimiento para el Gobierno y para todo el mundo. Que el Pacto de Toledo es un espacio importante e interesante para llegar a acuerdos, pero que en el Pacto de Toledo no se hacen leyes y el Pacto de Toledo solamente da recomendaciones que no son de obligado cumplimiento para el Gobierno. Y Unidas Podemos es el único grupo parlamentario que ha presentado no una, sino dos leyes para así blindar las pensiones y garantizar pensiones dignas. Lo segundo que quiero deciros es que el Pacto de Toledo se organiza en 22 recomendaciones que tocan diferentes puntos relacionados con las pensiones, y que hasta la fecha en la que se anunció el adelanto electoral solamente habíamos llegado a acuerdo entre todos los grupos parlamentarios en una de esas 22 recomendaciones. Hasta el día en que se anuncia la fecha de elecciones, solo se había llegado a acuerdo en una de las 22 recomendaciones. Por eso es tan raro que ahora de repente algunos partidos digan que estábamos a puntito de llegar a un acuerdo, porque es mentira. Habíamos llegado a acuerdo sobre una recomendación de 22 y sobre las demás no había acuerdo. Por eso nosotros hemos dicho muy claramente que es que si lo que alguien está buscando es una foto preelectoral en la que fingimos que tenemos un acuerdo sobre las pensiones para que después venga quien venga a gobernar, pues no se garanticen las pensiones dignas, no se blinden las pensiones, no se actualicen al IPC por ley, pues nosotros para una foto y más una foto preelectoral no vamos a estar. Queremos que se asegure que las pensiones son dignas y ahí quiero entrar. Nosotros defendemos una serie de propuestas sobre pensiones y hay algunas que para nosotros son irrenunciables y que si no están reflejadas no vamos a acordar y que las hemos reflejado en las leyes que hemos propuesto. La primera, creemos que la edad de jubilación tiene que volver a ser a los 65 años. Nosotros creemos que se puede bajar aún más hasta los 63, al menos en algunos casos, pero como mínimo tiene que volver a los 65. Después de haber estado toda la vida trabajando, la gente no se merece esa reforma que hizo el Partido Socialista para terminar teniendo una edad de jubilación a los 67. Creemos que se debe volver a los 65 años como edad de jubilación. En segundo lugar, nosotros queremos que las pensiones se actualicen al IPC por ley. El Partido Socialista y el Gobierno siempre se han negado a reconocerlo por ley. Lo han reconocido en los presupuestos, pero deben querer que los pensionistas salgan a la calle cada año para volver a pelear que al año siguiente también se actualicen al IPC en los presupuestos. Nosotros queremos que eso se reconozca por ley. Y hasta ahora no había consenso en el Pacto de Toledo ni sobre la edad de jubilación ni sobre esta actualización al IPC por ley. En tercer lugar, nosotros no queremos que exista factor de sostenibilidad. ¿Qué es eso? Pues es que la forma de calcular las pensiones no se hace solamente teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, sino otra serie de factores macroeconómicos que ni siquiera se sabe cuáles son porque no hay consenso en el Pacto de Toledo, como la productividad u otros factores. Bueno, eso al final implica que las pensiones son más bajas, que se empobrecen las pensiones. Entonces, ese factor de empobrecimiento nosotros no lo queremos. Y a día de hoy, en el Pacto de Toledo, ese factor de sostenibilidad sigue existiendo. Nosotros creemos que para que las pensiones sean dignas se tienen que actualizar al IPC para asegurar que sean sostenibles y suficientes y no con otros tipos de factores macroeconómicos que al final lo que hacen es empobrecer. Siguiente cuestión. Nosotros creemos que las pensiones tienen que calcularse teniendo en cuenta los mejores años de la vida laboral de un trabajador o de una trabajadora, no teniendo en cuenta, como ahora se pide en el Pacto de Toledo, toda la vida laboral. El Pacto de Toledo propone que se tenga en cuenta toda la vida laboral. Nosotros creemos que sean los mejores años de la vida de un trabajador. ¿Por qué? Porque si se cuenta toda la vida laboral, teniendo en cuenta los empleos precarios y de bajos salarios y de bajas cotizaciones y la inestabilidad en el empleo que vive la gente, al final eso significa empobrecer las pensiones. ¿Y quiénes van a sufrir esto más? Pues las mujeres, que somos las que tenemos más altas tasas de temporalidad, más altas tasas de precariedad y sobre todo las que tenemos más periodos de inactividad porque nos dedicamos al cuidado de personas dependientes, al cuidado de los hijos, etcétera. Por tanto, el hecho de calcular las pensiones teniendo en cuenta toda la vida laboral y no solo los mejores años, lo que va a hacer es empobrecer las pensiones y sobre todo afectar a las mujeres. Y por tanto nosotros nos vamos a negar a llegar a un acuerdo sobre eso. Hay otras muchas cosas en las que pensamos diferente. Por ejemplo, nosotros creemos que el Estado primero tiene que garantizar la suficiencia de las
las pensiones públicas, antes de seguir subvencionando los planes de pensiones privados. Y sobre eso tampoco hay acuerdo en el Pacto de Toledo. Y también pensamos que no se puede hablar de cómo garantizar las pensiones dignas si no hablamos de cómo ampliar las fuentes de financiación de esas pensiones, que nosotros pensamos que tiene que ser ampliando la forma en la que los presupuestos generales y el tipo de impuestos a través de los cuales los presupuestos generales del Estado dan dinero para las pensiones. Entonces, hay muchos más elementos, pero estos son los centrales. Y hasta que esto no esté recogido, nosotros legítimamente y democráticamente vamos a seguir defendiendo esto a través de leyes que quien quiera puede apoyar y que nosotros hemos presentado, pero no vamos a hacernos una foto diciendo que hay un falso consenso cuando en realidad ese consenso no existe y mucho menos existe ahora mismo la posibilidad en el Pacto de Toledo de llegar a una serie de acuerdos que garanticen pensiones dignas. Esto es lo que quería contaros, creo que ya me he entretenido demasiado, así que bueno, espero haber sido clara y haberme explicado bien, y estos son nuestros motivos para no haber apoyado ese acuerdo. Solo una cosa más, quien rompe el Pacto de Toledo es quien hace propuestas que impiden que las pensiones sean dignas. Eso es lo que están diciendo los pensionistas en la calle y por tanto yo creo que el Pacto de Toledo lo han roto aquellos que han retrasado la edad de jubilación, que fue el Partido Socialista, aquellos que han introducido factores diferentes al IPC para calcular las pensiones, aquellos que quieren empobrecer las pensiones por la vía del cálculo de la pensión durante toda la vida laboral, aquellos que prefieren que subvencionemos los planes de pensiones privados antes que garantizar las pensiones públicas. En definitiva, que los que han roto el Pacto de Toledo han sido el PP y también, desgraciadamente, el Partido Socialista con sus recortes y no nosotros por exigir que esas recomendaciones cumplan con lo que dice la Constitución, que es que tiene que haber unas pensiones dignas. Un beso.